Sonido. Buenos días, Dios les bendiga. Toma este lugar, es tan amable, mientras los niños pueden pasar a su escuela dominical. Qué bueno verle en esta mañana. Bienvenidos, bienvenidos. Damos gloria al Señor por su amor, por su fidelidad, por su cuidado. Voy a pedirle para de hoy en 8 días o para los próximos domingos 2 recomendaciones. Primero, para que las mujeres nos ayuden, vamos a llenar de adelante hacia atrás, para cuando salgan los niños no queden los vacíos, y también por temas de protocolo hay que llenar de adelante hacia atrás y desocupar de atrás hacia adelante. Entonces les voy a pedir el favor de que a veces nos gusta escriturar sillas, pero es complicado por temas que nos exigen a nosotros de protocolos de bioseguridad. Entonces, de adelante para atrás tenemos que llenar y desocupar de atrás para adelante, mientras nos vamos acostumbrando a manejar el tema del protocolo. No queremos que de aquí a mañana digan a una iglesia ya, vayan a mirar si están cumpliendo o no, y que no cumplamos y nos vayan a cerrar. Amén. ¿Listo? Y segundo, no se le olvide apagar su celular para entrar en el tiempo de adoración de la palabra del Señor. Ya hemos pasado este hermoso tiempo alabando, glorificando al Señor, pero es importante que usted no se deje distraer con su celular encendido. Quiero invitarle a que cierre sus ojos por un momento donde está y con sus ojos cerrados me acompañe en una oración en esta mañana. Padre, gracias por tu amor, por tu cuidado, por tu fidelidad. Gracias por tu presencia, Señor, en medio nuestro en esta mañana. Te queremos adorar, te queremos bendecir, queremos exaltar tu nombre, Señor. Queremos darte a ti toda la gloria, toda la honra y toda la exaltación. Señor, te hemos alabado, te hemos adorado, hemos exaltado tu nombre, pero Señor, en este momento queremos pedirte que nos hables por tu palabra, que tu palabra sea real, que tu palabra sea viva en nuestras vidas, que tu palabra, Señor, nos edifique, nos anime, nos aliente, nos exhorte, nos corrija, nos instruya. Que tu palabra, Señor, nos marque el camino por el que debemos andar en Cristo Jesús. Amén y amén. Amén. Damos gracias al Señor por esta mañana, por la tablita que ya pusieron. Y Dios es bueno, amén, ya, sin echar bailos dijeron. Vamos a comenzar, hemos terminado estudiando la carta del apóstol Pablo a los Efesios, luego estuvimos hablando un tema sobre algunos principios bíblicos del dar. Hace 8 días manejamos un tema libre, que nos habló el pastor Lino acerca de la marca de la bestia, una exposición desde el libro del Apocalipsis. Pero hoy vamos a retomar nuestra serie de estudios, ¿cierto?, expositivos o consecutivos, y vamos a comenzar con una carta que es maravillosa, o una epístola que es maravillosa, y es Primera de Pedro. ¿Cuántos han leído Primera de Pedro? ¿Cuántas epístolas tiene Primera de Pedro? 2, Primera y Segunda de Pedro, y es maravilloso poder estudiar las ideas desde este domingo hasta finalizar el año y el otro año entrante. Estaremos estudiando Primera y Segunda de Pedro, y por eso díganle a la persona que tiene a su lado: hay un mensaje de esperanza. Díganle que tiene atrás suyo: hay un mensaje de esperanza. Y Primera de Pedro, capítulo 1, quiero que se ubique allí, por favor. Primera de Pedro, capítulo número 1. Cuando lo tenga me puede decir amén. Primera de Pedro, capítulo número 1, ¿lo tiene? Vamos a mirar hoy los versículos 1 y 2. Vamos a comenzar como empezamos con Efesios, estudiando cada capítulo y cada porción conforme a cómo esté segmentado el texto. Dice la escritura: Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión
en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, elegidos según la presciencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz os sean multiplicadas. Amén y amén. ¿Cuántos dicen amén? Qué hermoso pasaje. Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, elegidos según la presciencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz os sean multiplicados. Amén y amén. Estamos frente a un escrito, estamos frente a lo que conocemos como la primera carta o la primera epístola del apóstol Pedro. ¿Cómo se conocen estas epístolas? ¿Qué otro nombre tienen? ¿Sí? Y también se conocen como epístolas universales o cartas católicas, que hacen parte de primera, segunda de Pedro, primera, segunda, tercera de Juan, ¿cierto? Santiago a veces lo suman ahí, pero es interesante que por qué se llaman de esta manera. Mientras las cartas paulinas están dirigidas a una comunidad, Pablo escribe a Éfeso, la iglesia de Éfeso. Pablo escribe a Colosenses, la iglesia. Escribe a la iglesia en Roma, escribe a la iglesia de Galacia, en los Gálatas. Las cartas paulinas están dirigidas a una comunidad. Entre tanto, a estas epístolas se les llaman universales o católicas, porque tienen también ese nombre. Es porque, al contrario de las cartas paulinas, que van dirigidas a personas, estas eran leídas por toda la comunidad. Tenían instrucciones generales para todos los cristianos. Entonces iban llevadas por las provincias para ser leídas. Por eso es tan interesante el mensaje que habla Pedro. En este caso, Pedro está hablando a los que han sido despatriados o los que han salido a causa de la persecución o de la persecución que vendría, porque acordémonos que se levanta una persecución contra los cristianos. Por eso es que uno de los mensajes centrales de primera de Pedro es la esperanza en medio del sufrimiento, el pastoreo y el cuidado de Dios en medio de la crisis. Y es maravilloso lo que el autor habla. Un teólogo dice: si no supiéramos quién escribió esta carta, nos veríamos obligados a decir: es un hombre como una roca el que así escribe, cuya alma reposa sobre un fundamento de roca y que con su poderoso testimonio emprende la tarea de fortalecer las almas de otros frente al embate de las tempestades y de las aflicciones que abaten sobre ellos, y para establecerlos sobre el fundamento verdadero de la peña. ¿Cuál es el fundamento verdadero? Cristo. Es nuestro fundamento. Y Pedro alienta a una iglesia que está en tribulación, en aflicción, en sufrimiento, a que aprendan a descansar y a confiar en la roca inamovible que es Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén? Tiene crisis, tiene problemas, tiene angustias. Aprenda a confiar y a descansar en aquel que nos ha llamado y es fiel para sostenernos. Por eso el trasfondo, el contexto histórico, cuando usted y yo leemos Pedro, es el sufrimiento en la vida cristiana. Pese a lo que muchos predican hoy, que un cristiano no puede sufrir, que un cristiano no se puede enfermar, que un cristiano no puede pasar necesidades, Pedro es una carta que habla a los cristianos que están en sufrimiento. Porque aunque usted y yo estemos en Cristo, vamos a sufrir. Aunque usted y yo estemos en Cristo, nos vamos a enfermar. Porque el ser cristiano no nos hace como inmortales. No nos hace que no nos toque nada de este mundo. ¿A cuántos de los que está aquí les dio COVID? Dale el favor y se sale. ¿Cuántos? A mí me dio 2 veces. Creo que también alguien aquí le repitió. ¿Y a cuántos nos dio duro? ¿Estábamos en pecado? No. ¿Servíamos al Señor? Sí, pero nos aflanamos. ¿Cuántos hemos enfrentado el sufrimiento en la vida?
El texto nos dice que hay una iglesia que está sufriendo. Y la vida cristiana, hermano y hermana querida, nos va a enfrentar a situaciones de crisis. Los receptores de esta epístola habían sufrido calumnia, habían sido ridiculizados por causa de seguir a Cristo. Los receptores de esta carta, hermano, epístola, habían estado en las cárceles, habían sido confiscadas sus propiedades, habían sido enfrentadas a muertes violentas por causa de seguir a Cristo. Seguir a Cristo no es solamente casa, carro y beca. Seguir a Cristo es enfrentar un mundo pecador que a veces no le gusta que enfrentemos o denunciemos el pecado y la maldad. El sufrimiento, no es aunque es una línea teológica de la carta o la epístola de Pedro, también hay unas líneas teológicas transversales que son maravillosas. Número 1, habla acerca de ese Dios consolador, de ese Dios que nos cuida y que nos pastorea. ¿Cuántos saben que Dios nos cuida? También habla de las bendiciones de aceptar a Cristo. Y las bendiciones de aceptar a Cristo, hermano, y más adelante desarrollaremos todo esto en el estudio de esta epístola maravillosa, pero su salvación, su cuidado, su santificación, su amor, hermano, su compañía. Esta epístola, como bien dice su nombre, la escribe el apóstol Pedro. El mismo Pedro que 30 años atrás de escribir esta epístola había negado a Jesús. Pero ahora, 35 años después, ha entendido que vale la pena sufrir por el que nos llamó. De pronto usted ha pensado que la vida cristiana es diferente, como le pasó a Pedro. Este mismo que negó a Cristo 30 años atrás, en este momento de su vida, habla de la cruz, de sufrir por la cruz, de perseverar en medio del sufrimiento, de entender el cuidado de Dios. Escribe, parece que desde Roma, algunos dicen que desde Babilonia, pero Babilonia era la manera como se llamaba a Roma en esa época. No está hablando de la Babilonia, de la Mesopotamia, que colindaba con Egipto, lo que hoy en día es el Cairo. Que no está hablando en ese contexto, estaba hablando a Roma, estaba ubicado en Roma y a la persecución que estaba aconteciendo en Roma. La iglesia, los creyentes, eran ridiculizados por muchos por seguir a Jesús, perseguidos por otros por seguir a Jesús, calumniados por otros de ateos por no ser politeístas o tener muchos dioses. Por eso, si sabemos algo de sufrimiento, de persecución, si hemos estado en angustia, en aflicción, Primera de Pedro tiene un mensaje para cada uno de nosotros, y es que podemos mantener la esperanza en medio de la crisis en Jesucristo. ¿Cuántos lo creen? En medio de crisis, hermano, Pedro escribe esta carta a creyentes que estaban atravesando muchas pruebas. Pero también más adelante habla de que el fuego de la prueba que estaba a punto de llegar no era nada comparado a la gloria de caminar con Jesús. Warren Wiersbe, un comentarista bíblico, dice: el mensaje de Dios para nosotros es: tengan esperanza. Dígale al que tiene a su lado: tenga esperanza. Y me encanta lo que dice este autor, porque dice: el sufrimiento conduce a la gloria. Yo puedo darte la gracia que necesitas para honrarme cuando las cosas se ponen difíciles, dice Primera de Pedro. El futuro es brillante como las promesas de Dios, así que mantente esperanzado en Cristo. 3 aspectos quiero abordar después de introducirnos un poquito al contexto de la carta y a lo que habla. Cuando hablamos del mensaje de esperanza, número 1, estamos hablando que hay un mensaje de esperanza para un pueblo que está en la dispersión. El versículo número 1 dice: Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. ¿Qué es lo primero que encontramos aquí? Pedro se dice Pedro, apóstol de Jesucristo. Y es interesante que cómo era el nombre de Pedro. Está más de 50 veces relacionado a los evangelios. Simón. Pedro, su nombre de pila era Simón, pero en un encuentro maravilloso con Jesucristo, el Señor Jesús cambia su nombre y Pedro aquí ahora se presenta como Pedro, apóstol de Jesucristo. El mismo hombre que había fallado a Jesús
hoy en día se presenta como el gran hombre de Dios, el apóstol Pedro. Esto me habla de un Dios que da segundas oportunidades, un Dios que no se deleita en dejarnos caídos, sino un Dios que extiende su misericordia para cada uno de los que estamos en este lugar. ¿Cuántos lo creen? Y Pedro dice: yo soy apóstol. No necesita defender su apostolado como Pablo. Su evidencia, a pesar de que había fallado, su cambio de vida habla de lo que Cristo había hecho en él. Usted y yo podemos haberle fallado al Señor. Tal vez la gente nos señaló, nos juzgó, nos acusó, pero en el momento en que usted viene a Cristo con una actitud genuina, su vida debe cambiar. Y es lo que dice Pedro. Es interesante que ya no se llama Simón. Usted sabe que Simón traducía endeble, como gelatinoso, flácido, pero ahora se llama Pedro, roca fuerte, porque sabía quién había hecho un cambio en su vida. Y se dice apóstol de Jesucristo. Su reconocimiento, su trabajo no era para aplausos personales, sino era para la gloria del que lo llamó, que es Jesucristo. En lo que usted hace glorifica a Dios. En lo que usted hace exalta a Dios. O en lo que usted hace está esperando que lo anden aplaudiendo y diciéndole gracias por lo que hiciste. Y si no lo hace se deprime, se entristece porque otros reconocen y a usted no. Pedro dice apóstol de Jesucristo. Lo que hago, lo que sirvo es para su gloria, porque fue el que me llamó. Ese es el mensaje con el cual Pedro hace la apertura a su epístola. Y Pedro luego está diciendo, hermano, y entiende que ya no era Simón, el endeble, el gelatinoso, sino que ahora era Pedro, y que lo que era por lo que Jesús había hecho en él. Pero mire a quién va dirigido, dice a los expatriados de la dispersión. ¿Quiénes eran los expatriados de la dispersión? La dispersión o expatriados de la dispersión era un término que acuñaron los judíos, que después de cuando Babilonia conquistó y los sacó de su pueblo y salieron por las naciones, se conocían entonces como los dispersos, los de expatriados, los que estaban sin región o sin raza. Cuando se está hablando de ellos, eran esas comunidades que estaban fuera de Palestina. Y Pedro comienza a hablar a aquellos que habían sido expatriados, pero ahora está hablando no solamente a los judíos, sino a los gentiles. Y es interesante este concepto, porque ya no está hablando solo a judíos, y el término expatriado era algo que se usaba solo para judíos. Pedro lo está usando con gentiles. ¿Quiénes son los gentiles? Todo el que no era judío. Usted y yo somos gentiles desde la visión judía. Pero Pedro, en segunda de Pedro hay algo interesante, dice, amados, yo ruego como a extranjeros y peregrinos que se abstengan de los deseos carnales que batallan contra el alma. Pedro ya no está hablando de manera racial o nacional, sino Pedro ahora está hablando de un pueblo espiritual al que usted y yo pertenecemos, que es la iglesia de Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén? Y la iglesia de Jesucristo está ahora compuesta por peregrinos y por extranjeros de este mundo. Porque así como a los destinatarios del primer siglo, que ya no eran judíos sino gentiles, los llama expatriados. ¿Por qué? Porque ya no pertenecían al mundo. Y déjeme decirle algo, el creyente verdadero va a hallar difícil que el mundo lo acepte. El creyente verdadero va a hallar complicado que la gente avale su manera de vivir. Ahorita para el 8 de diciembre, la gente hace rumbas, tragos, fiestas. Y si usted no lo hace, ¿qué le van a decir? Amargado. Ahorita en grados, celebración, fiestas. Y usted puede ir y participar, pero si usted no toma trago, no se emborracha, no participa de todo eso, ¿qué le dicen? Amargado. Hay muchos que para temporada navideña toman vacaciones espirituales. Señor, yo voy a pedir una licencia de 30 días y vuelvo en enero. Porque es que, Señor, es que, ay, Dios mío, es que todavía me jala la carne. Pedro está diciendo, hay una iglesia
Hay una comunidad de creyentes que el mundo rechaza porque no se identifican como el mundo. Y Pedro lo que está diciendo es, no es fácil que este mundo le pueda abrazar porque usted vive diferente al mundo. Mientras que muchos piensan que el amor libre se puede expresar, mientras que muchos avalan el tema de la ideología de género, mientras que muchos aconsejan es, váyanse a vivir, no se casen, primero experimenten cómo viven y ahí sí cásese. La iglesia es una iglesia que dice, defendemos el hogar, defendemos el matrimonio, defendemos el llegar virgen al matrimonio, defendemos la familia. Y el mundo está en contra de eso y por eso no nos van a aplaudir. El Señor Jesucristo dijo, si el mundo les aborrece, sepan que a mí me han aborrecido antes que a ustedes. Si fueran del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero porque no son del mundo, yo los elegí del mundo y por eso el mundo los va a aborrecer. Aunque esto sea difícil de soportar, debemos aceptar algo y es que dar testimonio de Cristo a veces va a incomodar a la gente. Dar testimonio de Cristo va a incomodar a la gente. Porque la gente va a buscar que usted le alcahuetee su pecado. Y usted tiene que ser radical y decir, yo no participo en eso. Participe en la mentira, yo no participo en eso. Participe en este fraude, yo no participo en eso. Participe en este pecado, yo no participo en eso. Ay, amargado evangélico, aleluya, le lavaron el cerebro. No sé si le han dicho así. Y si no, yo se lo digo hoy para que sepa lo que le van a decir. Pero es parte de lo que va a ocurrir. Pero usted debe decidir, como un día dijo, David se paró frente al pueblo y dijo, decidan lo que quieren hacer. Pero mi casa y yo serviremos a Jehová. Y ustedes decidan a qué dioses quieren servir. Pero vamos a ser radicales en mi casa en cuanto es vivir para Dios. Y en mi casa yo lo hago y mis hijos lo saben. Y a mi casa llegan visitas que no son cristianas. En mi casa no se dice groserías. En mi casa no se fuma. En mi casa no se toma. Y tengo familia que no es cristiana, de parte mía y de parte de mi esposa. Y tuve que pasar por la pena las primeras veces y decirles, ¿vas a fumar? Fuma afuera porque en mi casa no se fuma. Aquí en mi casa no se toma. Entonces vamos a tomar afuera. Tomen donde quieran, pero en mi casa no se toma. En mi casa no se fuma, pero se come lo que sea, traiga lo que quiera. El evangélico no toma y fuma, pero come. Pero no lo hacemos. Y no digas groserías en mi casa. Porque es que yo estoy luchando por mantener la vida espiritual en mi casa. ¿Me voy a entender? A mi esposa le han dicho, y gente que amamos, ay, pastor, hágame un favor, es que necesito una referencia, y es una mentira, no te puedo servir para eso. Lo siento, pero no te puedo servir, y te amo, pero no me pidas que mienta por ti. Y si tú me amaras, no me pides ese favor. Alguien me decía, es que quiero irme para Estados Unidos, o voy a pasar papeles falsos. Dios no está ahí. Si pasas papeles para un crédito, para un préstamo con mentiras, no digas Dios me está bendiciendo porque Dios no está ahí. Porque a veces estamos acostumbrados, es que necesitamos ayudarle a Dios. Vaya, hágalo de Abraham. Vaya. Vaya y duerma con la concubina para ayudarle a Dios. Necesitamos ser hombres y mujeres radicales. Y ser radical implica que hay gente que se va a incomodar por cómo vivimos. Pero usted tome la decisión, o agrada a Dios o agrada al mundo, pero no puede agradarlos a los dos. Y Pedro está escribiendo a una iglesia perseguida, a una iglesia que está sufriendo y los llama expatriados. La gente no los quiere, la gente los ha rechazado porque no siguen las políticas del reino de Roma. En ese momento estaban siendo diferentes. Para la gente que estaba sufriendo persecución, creo yo que debió ser muy reconfortante darse cuenta de que aunque en el lugar donde vivían le rechazaban, pertenecían a un lugar más esperanzador que Cristo había preparado para ellos. Ustedes y yo estamos de paso en este mundo, pero mientras estamos en este mundo, la gente debe ver que Cristo es real en nuestra vida y en nuestros hogares. ¿Cuántos dicen amén? Y eso va a implicar que como la iglesia del primer siglo los rechacen, los acusen, se les burlen.
pero usted y yo dependemos hoy a quién vamos a servir. ¿Está conmigo hasta ahí? Por eso cuando estamos hablando de un mensaje de esperanza, dijimos que número uno, era un mensaje de esperanza para una iglesia o para un pueblo en dispersión, un pueblo que estaba en las afueras, que estaba siendo perseguido, pero que había tomado la decisión de caminar con Jesús. Número dos, es un mensaje de esperanza para un pueblo que necesitaba escuchar una verdad divina. ¿Y qué es lo interesante de lo que dice el texto? El versículo número 2, mire lo que nos dice, y me parece hermoso este texto. Elegidos según la presencia de Dios, Padre, en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo, gracia y paz os multipliquen. Elegidos según Dios, en la presencia de Dios. ¿Está conmigo? ¿Qué dice el texto? Dígale a la persona que tiene a su lado: somos un pueblo escogido con propósito. ¿Cuántos dicen amén? Hay un tema aquí cuestionable, pero muy válido, y hay diversas posturas frente a la elección o la predestinación. Son temas teológicos discutibles. Lo que tenemos claro, bueno, y normalmente la mayoría de autores plantean tres posturas para la elección. Lo primero que dicen es que hay una elección de individuos para realizar algún servicio. Luego dicen que hay una elección de naciones o de individuos para eminentes privilegios, pero está la tercera postura que habla que hay una elección personal de individuos para ser los hijos de Dios y herederos de la gloria eterna. Nosotros no vamos a entrar en el dilema si somos o no predestinados para salvación. Hay autores y predicadores muy buenos que plantean la postura. Nosotros vamos a hablar de algo, y es de que creemos fielmente de que Dios sí nos ha escogido, pero nos ha escogido para un propósito. Y en este caso, en el mismo contexto que Pablo habla en Efesios, habla aquí en Pedro, y es para un propósito que es servirle. No creemos y respetamos las posturas de la elección para salvación, pero creemos, hermano, que la elección y la predestinación son la provisión, el medio de gracia, el propósito de Dios para salvar a todo el que cree en Jesucristo. No creemos en una elección arbitraria de parte de Dios. El texto dice del preconocimiento, que es el término griego pragnosis, el preconocimiento de Dios. Dios, desde uno de sus atributos únicos y maravillosos, que es la presencia, Dios sabe quiénes van a ser salvos y quiénes no. Pero esto no implica que haya escogido unos para salvación y otros no. ¿Está conmigo hasta ahí? Pero sí hay una responsabilidad en la elección de Dios, porque dice escogidos, y es la palabra ekleptos. Es la palabra griega que usa ahí, ekleptos, escogidos. Y esa palabra escogido es una palabra que usaban en la cultura griega del primer siglo para hablar de artículos seleccionados especialmente, elegidos, hechos para un propósito. En el caso de nosotros tenemos un honor maravilloso, y el honor maravilloso es haber sido llamados por Dios para un propósito. Y el propósito es, hermano, que con nuestras vidas le glorifiquemos y le honremos en todo lo que vamos a hacer. ¿Cuántos dicen amén? Usted ha sido llamado con un propósito, y es usar su vida. Fue precisamente allí donde fallaron los judíos. Porque los judíos, hermano, tenían el llamado de Dios, y Dios los llamó a su pueblo y los escogió con un propósito. John MacArthur dice: los judíos eran el pueblo escogido de Dios. Anteriormente, ese había sido el título que pertenecía exclusivamente a Israel. Porque tú eres un pueblo santo del Señor tu Dios. El Señor tu Dios te ha escogido para que seas su pueblo santo, Deuteronomio. Pero la nación de Israel falló en lo que Dios le había asignado, porque cuando Dios envió a su Hijo al mundo, le rechazaron y crucificaron. Cuando Jesús contó la parábola de los viñeros malvados, dijo que la heredad de Israel se les había de quitar y dar a otro. En este caso, ¿a quién? A la iglesia. Por eso es que el texto nos habla ese preconocimiento de Dios, y Dios nos llamó para servirle con un propósito. No haga lo del judío.
No haga lo del pueblo de Israel. Rechazaron a Dios y Dios se valió de otro pueblo para que lo adorara. La obra de Dios no se va a detener por usted ni por mí. ¿No quiere servirle a Dios? No le sirva. Habrá otros que sí le sirvan. ¿No quiere honrarle a Dios en su hogar? No lo haga. Habrá otros que sí lo hagan. ¿Quién pierde si sacamos a Dios de nuestras vidas? ¿Dios o yo? Yo. Hay gente que pelea con Dios, es que no voy a la iglesia. No, Dios se puso a llorar toda la noche porque usted no fue. Es que no quiero estar bien con Dios. No, Dios se amargó porque usted no fue. ¿Quién pierde? ¿Quién va al infierno? ¿Ah? ¿Quién le da cabida a Satanás? Dios nos ha llamado. Hermano, honremos y respetemos ese llamado de Dios. Somos llamados, escogidos con un propósito, y el propósito es honrarle, servirle, adorarle con todas nuestras vidas. Pero luego el texto dice, somos el pueblo escogido para santificación. El texto que estamos leyendo ahí en Primera de Pedro dice, versículo 2, estoy elegido según la presencia de Dios, la pregnosis, lo que hablábamos, con un propósito en santificación del Espíritu Santo. Cuando Pedro habla de la obra santificadora del Espíritu Santo, ¿qué está hablando Pedro? Hay un Dios santo y hay un hombre pecador. Usted puede dar la plata que quiera, usted puede hacer las obras que quiera, pero usted no entra al cielo ni por plata ni por obras. La única manera en que usted y yo podemos entrar al cielo es cuando el Espíritu Santo, por medio de la regeneración y la salvación, nos hace dignos para presentarnos delante de Dios. ¿Está conmigo hasta ahí? ¿Está conmigo hasta ahí? El Espíritu obra, hermano, y nos hace aceptables delante de Dios. El hombre pecador no puede entrar ante la presencia de Dios solo por la acción santificadora del Espíritu Santo. Por eso es que todo lo que usted y yo hagamos debe honrar al Señor y mostrar santidad. En estos días leí algo que le decía a mi esposa. Un cobrador de los tranvías devolvió algunas monedas de más a unos jóvenes viajeros. Uno de los jóvenes era un predicador de la época. El joven, tentado por el maligno, discutió en su corazón por un instante si iba a devolver o no el dinero de más. Pero venció el Espíritu de Dios y las devolvió. Imaginaos su sorpresa cuando el cobrador del tranvía le dijo: gracias, joven, pero no crea que ha sido una distracción mía. Ayer por la noche estuve en el templo para oír lo que usted predicaba. Al conocerlo hoy, he pensado probarle. Ahora sé que es verdad lo que usted predicó anoche. Mi esposa me decía cuando yo le leía esto, por eso no le vuelvo a contar nada. Me decía, ojalá y un día llegue a la iglesia uno con los que peleas cuando manejas. Yo le dije, es que el mundo está en contra mío. No soy yo, es el mundo. Ahora sé que es verdad lo que predica. En la palabra santificación, en el griego original, habla de una actividad o proceso continuo. Habla de una actividad o proceso que es continuo. Por eso hablamos de la santificación inicial y la santificación progresiva. El hombre entra a Cristo y es santificado. Santificación inicial. Pero de la manera que vaya caminando con Cristo, debe ir mejorando como creyente. ¿Cuántos dicen amén? Usted no puede decir, estoy cristiano y sigo igual, porque entonces usted no ha nacido de nuevo. O sea, no hay hombres perfectos, no hay mujeres. ¿Hay algún hombre perfecto acá? No me miren a mí. ¿Hay una mujer perfecta? Katy, baja la mano. ¿Hay alguna mujer perfecta? Todos tenemos errores. No somos perfectos. La palabra en la Biblia para perfección es la palabra teleios, que es madurez. Lo que la Biblia dice es, ¿cómo manifiesto mi perfección espiritual por medio de mi madurez espiritual? Y eso es lo que hace la santificación. El Espíritu Santo, hermano, exhorta al corazón del creyente
Y Pedro lo dice más adelante: así como el que os llamó es santos, sean santos en todo lo que hagan. Usted no puede excusarse: es que soy humano, es que todavía lucho con eso. Porque Pedro lo que está diciendo en el texto es: Dios nos eligió y nos hizo en santificación del Espíritu Santo. Hay una obra en el corazón del creyente por mano del Espíritu de Dios. ¿Está conmigo hasta ahí? Tercer y último principio de este segundo punto. Dígale al que tiene a su lado: somos el pueblo escogido para obediencia y rociamiento. ¿Qué es eso?, dirá usted. Es lo que dice el texto. Nos santificó para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. El tercer paso en esta estructura de salvación que nos presenta Pedro al pecador está descrita en dónde. ¿Cómo sé yo que he sido salvo? Porque obedezco lo que Cristo manda hacer. Es así de sencillo. Obedecer, dígale al que tiene a su lado: obedecer. No es lo que usted quiera, no es lo que a usted le parezca, no es lo que usted crea. Es lo que la Biblia, la palabra de Dios, dictamina en nuestro caminar diario. Es lo que Pedro está diciendo en esta introducción que estamos viendo hoy. Eso significa la obediencia al Evangelio. Cuando hay arrepentimiento de pecados, entonces el recibir a Cristo como el Salvador trae como consecuencia obedecer su palabra, obedecer sus enseñanzas. Y es un concepto que está minado en la Escritura, o que está desarrollado en la Escritura. Cuando Pablo escribe a los romanos, Pablo dice: pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad. En el contexto de Pablo, la verdad es que la palabra, sino que obedecen a la injusticia. En llama de fuego, dice segunda a los Tesalonicenses 1:8, en llama de fuego para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. La Biblia no es un libro de recomendaciones. La Biblia no le está diciendo a usted: le recomiendo hacer. La Biblia es un libro de ordenanzas. Y por eso la gente choca con la Escritura, y por eso la han tratado de desvirtuar y dicen que es palabra humana y que ha sido tergiversada. Pero tenemos claridad no solo en lo inequívoca que es, en lo inerrante que es, sino que es la palabra inspirada de Dios. Y lo que Dios nos dice ahí ha sido inspirado por el Espíritu Santo. Por eso creemos en la convicción de la palabra. Si usted demuestra que es salvo, obedezca la palabra del Señor. ¿Está conmigo hasta ahí? No lo que a usted le parezca, no lo que usted crea, es lo que la Biblia dice del hogar, de la familia, de la crianza de los hijos, de tomar decisiones, de enfrentar el pecado. La Biblia está llena de todo este tipo de temas tan actuales sobre cómo enfrentar una sociedad que cada día lo está sacando y lo está sacando y lo está sacando de sus vidas. Hay tres circunstancias por las que se rociaba sangre en el Antiguo Testamento. Porque el texto dice: en obediencia y rociamiento. ¿Cuáles serán estas tres circunstancias en el Antiguo Pacto o Testamento donde se rociaba sangre? Número uno, en el establecimiento del Sinaí o el pacto sinaítico, que es todo el tema de los 10 mandamientos. Número dos, cuando hacían o consagraron a Aarón como sumo sacerdote. El primer sumo sacerdote fue Aarón, lo que explicaba Felipe en la vigilia, cuando habló algo maravilloso sobre Cristo y Aarón. Entonces, cuando se rociaba o se consagró la familia de Aarón como sumo sacerdote, se roció sangre. Y también en la ceremonia de purificación del leproso. Para el judío leproso, una enfermedad inmunda, cuando alguien era sanado de la lepra, tenía que hacer una ceremonia de purificación, y un acto era rociar sangre. Ser rociados con la sangre de Jesucristo, hermano, de forma simbólica o tipológica, cumplió estos tres aspectos. Primero, hay un pacto que es formado después, cuando Cristo vino a la cruz. Por eso es que usted y yo no podemos pactar con Dios. Por eso es que los pactos no son bíblicos, porque Cristo pactó con el hombre en la cruz. ¿Cuántos dicen amén?
Por eso usted y yo podemos pactar con Dios, porque ya hay un pacto y es el pacto de la cruz. Así como hubo un pacto en el Sinaí, hubo un pacto en la cruz que Cristo selló con su vida y su sangre. Así como había un pacto, hermano, se rociaba sangre para los sacerdotes. Pedro dice que usted y yo somos nación santa, real sacerdocio. Cristo, como sumo sacerdote también, nos designó a usted y a mí ahora como sacerdotes. Y después miraremos eso cuando lleguemos a Pedro capítulo 2. Pero por último, así como se limpiaba de la lepra, que era señal de pecado en el Antiguo Testamento, Cristo con su sangre, al rociarnos con ella, dice la Biblia que nos limpió de todos nuestros pecados. ¿Cuántos dicen amén? Por eso es que Pedro dice, hemos sido en obediencia a la palabra, pero rociados con la sangre. Es decir, hay un nuevo pacto sobre su vida y la mía. Hay una nueva identidad que es la de sacerdotes y hay un nuevo corazón por lo que Cristo hizo en la cruz. El pecado ya no se enseñorea de usted y de mí. De una manera magistral, en este versículo número 2, Pedro expone la doctrina de la Trinidad. Dios conoce de antemano la presencia. El Espíritu nos santifica y el Señor Jesucristo nos limpia de todo nuestro pecado para que le obedezcamos. Está hablando una iglesia. Y mire cómo cierra: gracia y paz. Termina diciendo el versículo. La gracia abarca todo lo que era la misericordia y el amor de Dios. Y la paz no es la ausencia de problemas. ¿Cuántos tenemos problemas? Entonces uno dice, ay, yo quiero paz, Señor, y pensamos que la paz es la ausencia de problemas. Siempre va a haber problemas, siempre. Entonces nunca vamos a estar en paz. Es el problema del concepto de la paz. Pensamos que la paz es no tener problemas. Pedro está hablándole a una iglesia perseguida, despatriados, no tienen identidad donde están porque el seguir a Cristo los ha hecho rechazados por el mundo. Y les dice gracia y paz. ¿Qué era esa paz? Era un estado de felicidad y de tranquilidad. Era un estado de confianza, de saber que el que los llamó desde su presencia, el que los santificó, el que los limpió de su pecado, iba a estar con ellos todo el tiempo. ¿Cuántos dicen amén? Eso era lo que le daba paz a una iglesia perseguida, pero una iglesia que tenía claro quién los había llamado. Gracia es lo que Dios ofrece al hombre. Paz es el don gratuito que resulta de la gracia y el amor que solo da Jesucristo. Por eso el mensaje de primera de Pedro es un mensaje de esperanza, de amor y de salvación para una iglesia que estaba en angustia y en dificultad. Yo quiero invitarle a que cierre sus ojos donde usted está, por favor. Y démosle gracias a Dios por esto. Hoy dimos la introducción, los 2 primeros versículos, toda una maravilla lo que habla la Escritura. Pero digámosle, Señor, hoy somos ese pueblo que necesita ese mensaje de esperanza. Señor, hoy tal vez necesito que tú me ayudes, porque aún, Señor, no estoy cumpliendo el propósito en mi familia. Hoy necesito que me ayudes a ser santo, apartado para ti. Hoy necesito obedecerte, Señor. Hoy necesito tu gracia y tu paz. Gracias, Señor, en esta mañana por tu amor, por tu fidelidad, por tu cuidado en nuestras vidas, Señor. Gracias porque estás con nosotros. Gracias porque tú estás con nosotros. Y yo quiero invitarle que por un momento se coloque sobre sus pies, por favor. 5 minuticos para orarle al Señor. Y si puede levantar sus manos al cielo, hágalo. Y si puede adorar al Señor, adórelo hoy. Dígale gracias, Señor. Gracias, Señor. Te adoramos, Señor. Te bendecimos, Señor. Maravilloso eres tú. Señor, míranos hoy. Tal vez somos esos expatriados de los que está hablando Pedro. Estamos en un mundo, Señor, en un mundo
Pero hay un mundo, Señor, que no le gusta como vivimos. Hay un mundo, Señor, que no le agrada como llevo mi hogar, como llevo mi familia, como llevo mi casa. Ayúdame, Señor. Ayúdame, Señor. Tal vez usted que ha venido en esta mañana está cansado, está cansada. Esta es la mañana para que le diga: Señor, estoy cansado, tengo problemas, tengo dificultades. Tal vez, Señor, no estoy cumpliendo en mi vida y en mi hogar el propósito que tienes para mí. Tal vez, Señor, me falta vivir en santidad. Tal vez, Señor, me falta obedecer tu palabra. Hoy estamos delante de ti en esta mañana para decirte: Dios, dame la gracia y la paz que solo tú puedes dar. ¿Por qué no le cantas con nosotros al Señor en esta mañana? Y le dice: Señor, tú eres mi música, mi melodía y mi poema. Solo tu amor me motiva y me sustenta. Tus brazos me arrullan y me levantan. Oh dulce Cristo, recibe adoración. Tú eres mi música, dígaselo hoy. Mi melodía y mi poema. Tus brazos tiernos me arrullan y me levantan si David los Oh dulce Cristo, recibe adoración. Señor, en esta mañana descansamos delante de ti. Todo lo que somos está delante de ti. Hay una esperanza, Dios, y la esperanza es que tú estás con nosotros. Ayúdanos a vivir en esa esperanza. Perdónanos si en mi hogar, en mi familia, en mi vida no estoy cumpliendo el propósito con el que me llamaste. Perdóname, Señor. Perdóname, Señor, si no estoy viviendo en santidad y en obediencia. Si soy un religioso más, perdóname, Señor, si no he entendido lo que tú tienes para mí y haces conmigo, Dios. Hoy te entrego mis cargas, hoy te entrego mis luchas, hoy te entrego mis angustias. Y hoy descanso en ti, Señor, en el saber que tú estás con nosotros, que tú caminas con nosotros, Señor. Es para ti, tú eres mi gran amor, mi adoración, Señor. Dile: con todo mi corazón, Con todo mi corazón te canto a ti, te ofrezco mi amor. te ofrezco mi Oh dulce Cristo, oh, dulce Cristo, recibe adoración. Dígale: tú eres mi música, Tú eres mi música, mi melodía y mi poema. y mi poema, oh Señor. Solo tu Solo tu amor amor me inspira, me motiva me y me sustenta. y me sustenta. Tus brazos Tus brazos tiernos me arrullan, me levantan. y me levantan si débil estoy. Oh dulce Cristo, Dulce Cristo, recibe toda la adoración. recibe. Por última vez, porque nos dice: tú eres mi música, Señor. Tú eres
Solo tu amor me inspira, me motiva, y me sustenta. Tus brazos tiernos me ayudan y me levantan si débil estoy. Oh dulce Cristo, recibe la adoración. Recibe adoración. Gracias, Señor, en esta hora. Gracias en esta mañana, Señor. Oramos por la iglesia, porque tú eres nuestra esperanza, nuestro sostén, nuestra fortaleza. Eres tú. Gracias por llamarnos, por santificarnos, por rociarnos con tu sangre y perdonarnos de todos nuestros pecados. Gracias porque el pecado ya no se enseñorea de mi vida, porque tienes un propósito con mi hogar, con mi familia, con mi casa. Gracias, Padre, en Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Una ofrenda. Gracias, Señor. Damos gracias al Señor. Tome su lugar, es tan amable. ¿Y cuántos sabemos que Dios es bueno? ¿Cuántos sabemos que Dios es bueno? Amén. Quiero dejarles con Nayibe. Gracias, Paz. Buenos días, iglesia, ¿cómo están? Que es un gozo volverlos a ver, volver a estar aquí hoy con ustedes. Gracias por esa palabra, Paz. Bueno, hoy quiero hablarles un poquito del diezmo. Vamos a la hora más gozosa del servicio. Bueno, en Génesis 4, 3, 5 dice: y aconteció andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas, y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín ya la ofrenda suya. Y se enseñó Caín en gran manera y decayó su semblante. Bueno, aquí en Génesis estamos viendo el panorama de dos hombres que estaban haciendo el mismo acto. Ambos estaban obedeciendo a Dios, ambos estaban dando su ofrenda a Dios. Pero ¿por qué a Dios le agradó uno y desagradó a otro? Puede que usted y yo estemos trayendo nuestro diezmo para el Señor, pero esto nos invita a reflexionar qué intenciones hay en su corazón cuando usted ofrenda. ¿Cómo está ofrendando usted? Porque usted puede traer su ofrenda, pero aún así puede estar desagradando a Dios. Entonces yo veía como Caín, ¿usted qué intención tiene en su corazón cuando da el fruto a Dios? ¿Usted tiene un corazón agradecido? Es que todos me dicen que para aquí, para yo veía que Caín no agradó a Dios, porque él no lo estaba haciendo de corazón para Dios, porque él cuando trajo su ofrenda no la trajo con todo su amor, con la reverencia que se tiene que traer a Dios. Entonces hoy yo pensaba, bueno, usted y yo, ¿por qué diezmamos? Para que Dios nos multiplique lo que estamos trayéndole a Él, porque creemos que Él nos tiene que bendecir cuando yo ofrendo a Él, porque simplemente me acostumbré por religiosidad, porque simplemente Dios lo dice, bueno, entonces como Dios lo dice, yo lo hago, ¿sí? Pero yo no quiero ofrendar porque realmente mi corazón no está ahí, porque realmente yo no estoy entendiendo el propósito de Dios cuando yo ofrendo. Entonces cuando usted y yo ofrendamos, hermanos, tenemos que entender que lo hacemos por amor, por glorificar a Él, por darle gracias a Él, por un corazón agradecido, reconociéndolo a Él en nuestras vidas, ¿sí? Entonces es para que hoy cuando depositemos el sobre en nuestra ofrenda o cuando apartemos recibimos nuestra paga, es orarle a Dios, agradecerle, porque si tenemos algo es porque Él ya nos dio, no porque tenemos que devolverle, o sea, no porque Él nos tenga que dar más cosas a nosotros, ofrendamos, sino con un corazón agradecido. Entonces, bueno, si alguno necesita sobre, mis hermanas servidoras tienen sobres. Entonces, pero cuando depositemos la ofrenda, si quiero que meditemos qué corazón tengo yo para Dios, cómo lo estoy haciendo, cuál es la intención de mi corazón al ofrendar a Dios. Entonces, lo que ya les dije es reconocer que es un corazón agradecido para con Dios, glorificándolo a Él. También, bueno, aquí decía que Abel lo trajo, repartió de lo mejor que él tenía, de lo mejor de sus ovejas, de su rebaño, de lo más gordo, Dios lo apartó y se lo trajo a Dios. Entonces, es hacer eso mismo con Dios, bueno, de nuestro corazón. Sí. Entonces, bueno, vamos a orar
por la ofrenda. Padre Celestial, yo te doy gracias por este día, Señor Dios. Te damos gracias porque nos tienes el privilegio de estar aquí en este lugar, Señor Dios, de honrarte, Dios, aun con las primicias de nuestro fruto, Señor Dios, de reconocerte, Señor Dios. Te pido que bendigas esta ofrenda, Señor Dios, te pido que bendigas esto que traemos en agradecimiento para ti, Señor Dios. Que nuestro corazón sea correcto a ti, Dios. Permite que esta ofrenda sea agradable a ti, Dios Todopoderoso. Recíbela, Señor Dios, con amor, con gratitud, Señor Dios, porque así lo damos, Padre Celestial. Te honramos, Señor Dios. Te pido que pongas en nosotros el sentir correcto, Señor Dios, para hacer tu voluntad, tu palabra, que siempre lo hagamos por gozo, Señor Dios, y no esperando recibir nada a cambio, Padre Celestial. Te honramos, Señor Dios, con estas ofrendas, Señor Dios, con este fruto de nuestras primicias, Señor Dios, y te pedimos que lo bendigas en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Entonces pasan. Gracias.